La economía colombiana creció 2,6% en el año 2025, una cifra que estuvo levemente por debajo de las expectativas del mercado y también levemente por debajo de las expectativas del propio gobierno nacional. ¿Qué lo está afectando? ¿Qué lo favoreció? ¿Cuáles son los sectores más afectados y cuáles son los sectores que todavía están impulsando ese crecimiento de la economía colombiana? Lo vamos a resolver en esta entrevista Top Finance de la alianza entre Renta 4, Global Fiduciaria y Valor Analytics. Vamos a hablar hoy de economía, vamos a hablar hoy de PIB, de crecimiento económico de Colombia, justo ahora que se conocen recientemente las cifras de crecimiento de todo el año 2025. Mi invitada hoy es Juana Telles. ¿Cómo estás, Juana? Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias por tu tiempo. Juana es la economista jefe del banco BBVA en Colombia y una de las que además le ha pegado recientemente a las estimaciones. No, Juana, le pegaron a la subida de 100 puntos del Banco de la República, le pegaron a la inflación también y al PIB casito. El caso. Casito. Vamos a recapitular y es que el PIB de Colombia, la economía colombiana creció 2,6% en el año 2025 según datos certificados por el DANE. ¿Eso qué representó? Un poco menos de crecimiento fue frente a lo que esperaba el consenso del mercado y también un poco menos de lo que esperaba el propio gobierno nacional en sus estimaciones oficiales de parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué podemos decir, Juana, sobre esos datos inicialmente? ¿Qué empujó el crecimiento? ¿Qué lo favoreció? Mucho consumo, también mucho gasto público, mucha inversión pública. Sí, a ver, yo diría en el último trimestre y un poco para hablar de la sorpresa, yo creo que no nos gustó que la inversión le fue mal en el último trimestre. Tuvimos una desaceleración importante de inversión, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión de construcción y de todo esto que veíamos que como que no arranca. Esa preocupación está ahí. Y en sectores, el agro también le fue mal. Veníamos de unos niveles muy altos de crecimiento del agro y en el último trimestre no funcionaron tan bien. Eso para hablar del último trimestre. Pero ya cuando hablamos del año completo, efectivamente es una combinación de consumo privado muy dinámico, consumo público dinámico, inversión en maquinaria de equipo no tan mal y el resto de inversión muy débil. Esos sectores estratégicos de los que hablamos, de construcción, de obras civiles, muy débiles. Cuando uno revisa los antecedentes, Juana, yo lo he dicho en otros capítulos y los invito a que los busquen en el canal de Renta 4 Global Fiduciaria en YouTube y se suscriban y nos acompañen siempre en los capítulos. Yo lo he dicho, Juana, esto a veces suena feo, suena ácido, pero es cierto, nosotros crecemos mediocremente todavía a pesar de todos los avances que ha tenido la economía colombiana. Nunca hemos crecido a las tasas de China, nunca hemos crecido a las tasas de India, menos a las de Singapur. Estamos lejos de otros países de la región y crecer al 2,6 nos pone ahora en un potencial también más bajo. Juana, ¿cómo recalculan ustedes esto después del dato que se conoció del departamento del DANE? Hay un pedazo que yo diría optimista y es que sí nos estamos, digamos, recuperando, primera cosa. O sea, venimos de niveles de menos del 1, después unos 5 el año anterior y después 2,6. Pero efectivamente es un crecimiento bajo, esto no es lo suficiente para la economía colombiana. Y cuando hacemos los recálculos del potencial, o sea, lo que es capaz de crecer esta economía en el mediano plazo, vemos que no está muy alto y eso nos preocupa mucho. ¿Y es por qué? Porque no estamos invirtiendo lo suficiente. A punta de consumo no creas capacidad de producción y eso te genera un problema que es el que estamos sufriendo en estas semanas y es que la inflación como que te persigue y no logras bajar la inflación. Eso nos preocupa mucho. Cuando hablamos de que la inversión no es lo suficientemente fuerte, siempre hemos tenido niveles del 20, 19, estábamos como por ahí 21, 22, y ahora esa inversión terminó bajando más el año pasado. ¿Eso qué representa para la economía colombiana y para un país en general, en su área productiva? A ver, la inversión, efectivamente, tuvimos en nuestras épocas gloriosas un poquito más del 20% del PIB, hoy estamos hablando de cerca del 14% del PIB. Ese dato es muy bajito para el nivel de desarrollo de esta economía, que esta economía necesita niveles de inversión más altos. Tú ponías los ejemplos de los países asiáticos. Claro, los países asiáticos llegaron a 30% del PIB, eso no lo vamos a lograr pronto, pero sí necesitamos invertir mucho más. Y que hay acá y es una preocupación muy grande y es los sectores estratégicos no están creciendo. Esos sectores que nos gustaban y nos ayudaban a invertir, construcción de vivienda, obras civiles no está creciendo lo suficiente y todo este sector petrolero, eléctrico no puede invertir también. Entonces eso lo que te muestra es que la economía se te va quedando chiquita, como que no tiene la capacidad. Cuando uno revisa las cifras, Juana, el nivel de inversión pública que acabamos de retomar, que tú ya hablaste de 14% del PIB, es el más bajo en 2 décadas. Me pareció haber visto 2, tal vez un poco más de 2 décadas en Colombia. Y además,
¿Qué tan bueno o qué tan malo, quería preguntarte, qué tan bueno o qué tan malo es que el gasto público sea uno de los principales jalonadores de la economía? O sea, ¿eso en el largo plazo es bueno, es malo? ¿Cómo se lee eso? Mira, yo diría que en algunos momentos no es malo, ¿no? Es cuando tú tienes las cuentas fiscales sanas y necesitas darle como un impulso a la economía colombiana porque efectivamente necesitas algo contracíclico, está bien. El problema es que estamos creciendo mucho con un aumento de la deuda pública muy fuerte y con un déficit fiscal muy grande. Entonces, dependiendo de las cifras, vamos a estar hablando de un déficit fiscal de 6,5, 7% del PIB estos días. Y eso no es bueno, es que porque estás creciendo un poco al debe ese crecimiento que está basado en gasto público. Entonces, yo no diría siempre no es malo, a veces ser contracíclico es lo necesario, pero aquí no necesitamos esto. Aquí lo que necesitamos es que el sector privado pueda tomar decisiones de inversión rápido y sustituir al sector público. Claro, porque lo que siempre se ha dicho es que se necesita un impulso del sector público, por ejemplo, en épocas como la pandemia o la crisis financiera. Ahí se necesita un impulso realmente importante del sector público porque se necesita reactivar la economía, pero cuando ya está reactivada, ese impulso no es tan necesario, ¿es así? Exactamente, ya cuando la tienes tan reactivada y sobre todo tienes problemas fiscales, dices, no, por aquí no viene la cosa tiene que venir, que el sector público acompañe al sector privado. Una cosa que ha pasado buena y a uno se le olvida decir es que los gobiernos departamentales y regionales han tratado de ayudar, digamos, y están creciendo bien. Y eso es una buena noticia porque el gobierno de Medellín, el gobierno de Bogotá, Barranquilla, están sustituyendo un poco y ayudando en este proceso de crecimiento. Cuando tuvieron que ustedes que recalcular cosas para este año, con el aumento del salario mínimo que se decretó en diciembre del 2025 de 23%, o ahora que se conoce el PIB, o ahora que tenemos un dólar por debajo de 3.700, o todas juntas, ¿cómo están haciendo para ese ejercicio tan dinámico? Sí, esto es como una carrera de varias velocidades, ¿no? Como que tienes que ir parando y tomando decisiones. En términos de inflación, el dato del 30 de diciembre fue muy importante. Nos tocó recalcular expectativas de inflación para el 26 y para el 27. Para los 2 años subimos la inflación que esperamos y ahí estamos. Por el lado de tasas del Banco de la República, nos tocó cambiar también el escenario en ese momento. Y el del Producto Interno Bruto, estábamos esperando este dato, pero lo que nos muestran esas cifras y el aumento de las tasas del Banco de la República es que vamos a estar con un 27 más débil. Entonces vamos a tener este 2,6 que acabamos de ver para el 25, un 26 que va a estar alrededor de ese número, pero el año entrante probablemente vamos a tener una desaceleración de la economía. ¿En cuánto subieron ustedes las expectativas de inflación para este año, Juana? En 200 puntos básicos. Estábamos en 4,5 y nos subimos a 6,5, que es más o menos lo que hizo el mercado. El Banco de la República la tiene en 6,3 y para el año entrante la teníamos en 3,8 y la tenemos en 5%. O sea, esto nos acumula muchos años ya de perder la meta de inflación. Sí, hay otra cosa que también he dicho mucho en otros capítulos de estas entrevistas Top Finance y es que la inflación per se no es mala en 5 o en 6, ¿cierto? Si la comparamos con el 13,5 al que veníamos hace apenas 2 o 3 años. Pero sí es mala cuando uno se acostumbra a que esa es la base, porque entonces a partir de ahí empieza la negociación de los salarios, a partir de ahí empieza la negociación de los arriendos y se vuelve un ciclo de inflación de espiral alcista que al final termina siendo malo para el país. ¿Qué es lo que más le va a pegar aparte del salario mínimo que se decretó para este año? Y eventualmente, dependiendo de las elecciones que pasen en mayo y junio, que tengamos un aumento de salario también alto el próximo año. A ver, yo creo que además del salario mínimo tenemos que estar muy pendientes de la inflación, ¿no? Es claro lo que tú dices, la inflación nosotros la tenemos proyectada en 6,5, pero si hay algún sesgo a que esto sea más alto, te va a generar mucho ruido, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante. Y este proceso electoral, los procesos electorales siempre te generan algo de incertidumbre y falta de confianza, ¿no? Que como que se te mueve el piso. Y ese movimiento del piso creo que también es un reto para la mitad del año que sigue y para un nuevo gobierno que llegue, que le toca tomar decisiones fiscales, por ejemplo, muy rápido. Entonces yo soy optimista en que van a tomar y mandar decisiones fiscales muy importantes al principio del gobierno, el nuevo gobierno, y que ese nuevo gobierno sea capaz de mostrarle, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las calificadoras de riesgo de interés por tener un control fiscal. Eso nos va a ayudar mucho, pero efectivamente hay mucha incertidumbre todavía y eso es un año, y eso es lo que pasa con esos años de transición. ¿Ustedes están viendo alguna afectación de temas de inflación de energía, por ejemplo, gas con el aumento de las importaciones,
o alguna cosa que no hayamos visto por ahí. Por ejemplo, hay un riesgo que no está todavía tan latente, que no se ha visto en los estudios, y es que tenemos un problema logístico muy importante en los puertos por ejemplo, Buenaventura, en los nuevos costos logísticos que están asumiendo las empresas, tanto de generación como de transporte. Ese es un riesgo que está por ahí rondando y que en algún punto le va a pegar. ¿Ustedes están viendo alguna cosa sorpresiva que se pueda dar? Sí, mira, sin hablar de salario mínimo, ¿qué tiene la inflación adicional del salario mínimo? Una, efectivamente, tiene precios del gas, tiene un aumento del precio del gas, y nuevamente el año pasado hubo un aumento muy fuerte del gas por las importaciones. Eso no se va a solucionar el 26, entonces el gas va a volver a subir. Electricidad, tenemos un efecto importante de electricidad. Y los arriendos, que es un tema que le genera mucho ruido al Banco de la República, creemos que va a seguir generando ruido porque no estamos construyendo lo suficiente y tenemos una demanda muy importante en las ciudades grandes y en las ciudades intermedias. Entonces es otra presión que tenemos ahí que le pega a la inflación. Entonces la inflación ya venía con sus males y se estaba quedando arriba, y pues esto es otra cosa más del salario mínimo. Quiero invitarlos a que hagamos una breve pausa para que visiten las redes de Valor Analytic y también las redes de Renta 4 Global Fiduciaria, sobre todo en su cuenta de LinkedIn y en su cuenta de YouTube, para que nos sigan, activen las campanas y se enteren de estos capítulos que vamos a estar haciendo todos los meses de este 2026. Juana, cuando revisamos el tema de que el PIB del año pasado estuvo jalonado por el consumo, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿O el consumo viene de dónde? ¿Inspirado de dónde? A ver, yo diría es bueno, digamos, si no tuviéramos el contrafactual que estamos consumiendo mucho y se nos olvidó ahorrar y se nos olvidó invertir, eso sería ideal. Porque ¿qué consumimos? Y esas son las cifras tan importantes del DANE. Durables, estamos comprando muchísimos carros, y semidurables. Estamos comprando televisores, estamos comprando ese tipo de cosas para el hogar. Entonces, ese crecimiento, digamos, del consumo está bien, pero está haciéndose a costa de la inversión. Un tema que nos preocupa muchísimo es que las familias están consumiendo y no han comprado vivienda, ¿no? Y sabemos que hay un déficit de vivienda importante. Entonces, esa plata que yo estaría usando para mi cuota de hipotecaria, para tener mi vivienda, que sigue siendo tan importante en este país, lo estoy haciendo en consumo. Entonces, en ese sentido, no es ideal estar consumiendo solamente. ¿De dónde viene ese consumo? Y es un poco que quiero unirlo a un dato que es espectacular, y es el dato del empleo. El desempleo está en mínimos históricos. Hemos visto que la informalidad bajó un poco, no es que esté muy, pero tenemos una informalidad muy alta todavía, pero ahí está. Y el año pasado los salarios reales subieron, las remesas ayudaron a que consumiéramos, el boom del café. Entonces hay muchas cosas que están ahí debajo de este aumento del consumo. Muy bien. Hace un ratico hablaste de un tema que yo quería tocar más adelante, y bueno, qué bueno que lo introdujiste, fue balance fiscal. Tenemos ya, creo que este es el tercer año que vamos a cumplir la meta de déficit fiscal. Tenemos 2 años sin regla fiscal incumplida, mejor. ¿Cómo le va a pegar eso al final al crecimiento económico? Eso es un riesgo implícito, porque la deuda además es más cara, el gobierno paga más intereses también por esa deuda. ¿Cómo le pega esto a la economía y a los ciudadanos que van a vivir de pronto un problema con esto más adelante? Sí, yo creo que eso es súper importante, y es una cosa que todos no entendemos muy bien, qué es lo que pasa con el hecho de que nos estemos endeudando tanto y que estemos gastando más de lo que recibimos en el gobierno nacional central. Entonces, primero es un aumento del déficit. Tenemos suspendida la regla fiscal y pues tenemos que volver a la regla fiscal en algún momento, y eso no va a ser fácil porque los déficits son muy altos, los déficits fiscales. Cuando veamos el plan financiero de este año, que va a ser pronto, ahí vamos a tener algunas respuestas a esto, pero las tensiones y el déficit va a seguir siendo muy alto. Y el otro tema que es clave es que no hay interés en disminuir el gasto, ¿no? Y el gasto sigue siendo muy alto, el gasto público. Entonces, eso no es bueno. Y es un gasto público que no es en inversión. Y volvemos al tema de la inversión. Si yo supiera que ese gasto público está dedicado a construir obra de infraestructura, escuelas, ese tipo de cosas que me aumenta el potencial, estaríamos mucho más tranquilos. Pero es un gasto más de consumo normal del gobierno. Ese no aumenta el potencial. Entonces, ese es el primer punto. El otro, ese desequilibrio, lo que hace es que te sube el costo del endeudamiento. Entonces, si tú comparas las tasas que está pagando el gobierno hoy contra las de hace 5 años, es un aumento muy importante de las tasas. Y en general, ¿eso cómo afecta a la población?
pues no sé, todo el sistema financiero, las personas en general les está costando más endeudarse y pagan unas primas de riesgo más altas en el exterior. Entonces eso hace que sea más caro endeudarse y tomar decisiones de inversión. Y un ejemplo súper clave es el hipotecario. El crédito hipotecario está muy atado, por ejemplo, a los títulos de deuda pública 5 años, uno diría. Eso significa que el crédito hipotecario va a estar más alto. Y como decía antes, aquí hay todavía un déficit de vivienda. Sí, para traer otro dato a colación importante y es que yo, por ejemplo, tengo la hipoteca en mi apartamento al 8%. Esa es una tasa que mucha gente se está soñando. Ya tenemos, hoy en día, yo ya estuve verificando, hay hipotecas que están saliendo al 13 y al 14. Cuando hace apenas un año y medio, acuérdense, teníamos unas campañas muy agresivas de los bancos de, oiga, su hipoteca se la pongo al 10 y si me la negocia hasta se la bajo un poquito más. Eso se está acabando. Esas son las consecuencias de todo este círculo, no sé si vicioso, pero este círculo que estamos viviendo de tasas altas, crecimiento más bajito y de un problema fiscal importante. Hay un dato del que no hemos hablado. El potencial de crecimiento es más bajo ahora con este dato del 2025 de 2,6% o es un problema de largo plazo que vamos a seguir viviendo. Es un problema de largo plazo y yo quiero ahí, la pandemia nos hizo daño, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, el potencial de Colombia debía ser superior al 3%, 3,2, 3,5% el potencial de esta economía. La pandemia y las decisiones de disminución de la inversión o que la inversión no crezca hace que estemos hablando de un potencial por debajo del 3% para Colombia, muy cerca al 2,8%. Entonces, la capacidad de la economía ha caído. Es un tema como más de mediano plazo, ¿no? Y esto lo que te hace es que cuando miras en un horizonte a 10 años, dices, ¿cuál va a ser el potencial? Si no cambiamos las cosas, pues el potencial va a seguir cayendo. Entonces, sí necesitamos, porque lo que decíamos ahora, la informalidad sigue siendo alta, la pobreza sigue estando alta y lo único que genera crecimiento es tener un potencial para que podamos crecer sin inflación. Claro, y mucha más inversión. A propósito de dos sectores que mencionaste ahora, los datos del PIB del 2025 mostraron que el sector de construcción cayó, o sea, tuvo una variación negativa por segundo año consecutivo y el sector de hidrocarburos y de energía, tercer año consecutivo en datos negativos. O sea, ese es un muy mal dato porque de ahí además viene mucha de la inversión en infraestructura, lo que tú estabas diciendo, Juana. Y además, súmenle a eso que lo publicó Valor Analytics también después de conocerse el dato del PIB, la inversión extranjera en Colombia arrancó con una caída del 50% en enero. O sea, los datos son para revisarlos, para tenerlos más en el radar. Y me quiero despedir con este dato, Juana. La deuda pública de Colombia está en el 60% del PIB, más o menos. Va a subir un poquito más, va a bajar un poquito más, dependerá de las decisiones del gobierno. Esa decisión de mantener una deuda alta es mala, tan mala como se siente, porque es que, por ejemplo, cuando uno mira Estados Unidos, la deuda supera el 100% del PIB, en Japón es el 200%, creo que en Alemania es el 70%, en Brasil es como el 80 y pico, no estoy muy seguro de la cifra de Brasil, pero están todas muy altas. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo leemos? Yo creo que para un país como Colombia es malo. Y sí, es la respuesta, sí es. Nosotros somos un país en desarrollo, somos un país que tiene buenas credenciales de pago y eso nos está ayudando mucho, pero tener una deuda alta es muy difícil porque estamos pagando muchos intereses y esos intereses se nos lleva a la inversión que deberíamos estar haciendo en otro sitio. Entonces, no es una buena cifra para Colombia. Los países desarrollados se pueden dar esos lujos diferentes, pero ese lujo no se lo puede dar Colombia. Así es. Y cerremos con esto. ¿Qué tanto los ha sorprendido el dólar debajo de 3.700? ¿Lo estaban esperando? A ver, esperando como tal no, pero yo creo que hay dos cosas. El tema internacional sigue siendo muy fuerte de la debilidad del dólar, ese lo vamos a poder controlar menos y además simplemente esto está pasando aquí, está pasando en el mundo y va a seguir así, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener en la cabeza. Y tenemos es mucha volatilidad y eso es lo que empieza a sorprender, es cuando entran flujos, salen flujos del gobierno, entran flujos por una inversión grande. Este mercado sigue siendo pequeño en términos de dólares. Entonces, cualquier movimiento lo mueve mucho y por eso es tan difícil de prever. ¿En algún escenario ustedes lo están viendo abajo de 3.000? No, en ningún escenario lo tenemos alrededor de 3,700 este año, 3,800 el año entrante, con mucha volatilidad, con picos en los momentos de las elecciones, pero tampoco tocando nuevamente los 5,000 que vimos hace unos años. Sí, es cierto. Creo que ese nivel Sí. es poco probable que volvamos a ver algo parecido como lo que pasó en el 2022, que tuvimos una tasa de 5.100 y pico, históricamente alta en los últimos años. Pero como decíamos, hay muchos factores para tener en cuenta
y los vamos a seguir analizando en estas entrevistas de Valor Analítica y Renta 4. Juana, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy informativa tu participación. Gracias. Gracias. A ustedes los invitamos de nuevo a que sigan el canal de YouTube de Renta 4, nuestro aliado en estas entrevistas Top Finance, y que sigan pendientes porque vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que le sigue pegando a los mercados y lo que va a estar impactando a la economía de Colombia en los próximos meses. Un abrazo para todos.